Muy bien. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Si ustedes gustan, si ya están listas. Marcia, como nos comenta Aurora, el día que hubo la equivocación entre los capítulos 5 y 6, perdón, secciones 5 y 6 o 6 y 7, yo había leído 9 y 10. Entonces, ya están esa clase ya está grabada y hoy nos vamos a la sección 11 del capítulo 7. ¿Sí? Vamos Sí, entonces a sección 11 del capítulo 7, el estado de gracia, y pues vamos a comenzar. Bien, el Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Entonces, obviamente entendemos que nos guiará siempre acertadamente, puesto que compartimos la dicha de una mente que está en unidad con Dios. Entonces, Él no nos puede guiar hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia la infelicidad, porque ese no es el objetivo del Espíritu Santo. Su objetivo es ir a Dios, ir hacia la dicha. Así que por eso es que nos guía acertadamente. Eso es lo que su voluntad dispone para todos, porque habla en representación del reino de Dios, que no es sino dicha. Ayer en la clase que di en la tarde, me estaban preguntando por qué hay, o parece que hay gente que sí escucha al Espíritu Santo en su mente, por supuesto, como pensamientos, como ideas. ¿Por qué sí hay quien escucha esta voz y por qué hay quien no la escucha? ¿Por qué hay quien dice, es que yo siempre perdono y perdono y perdono y no lo escucho? Y entrego y le llamo y le entrego y no lo escucho. Bueno, el curso dice que si no estamos escuchando al Espíritu Santo, es porque no estamos perdonando. La única forma de tener una comunicación real, genuina, amorosa con el Espíritu Santo es porque estamos perdonando. Ese es el único lazo o nexo que nos une a la voz del Espíritu Santo, a la mente del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo dije por esto, porque en esta idea de que el Espíritu Santo siempre nos guiará acertadamente, pues nosotros podríamos pensar, ¿cómo recibiré esa guía si no le escucho? No le escucho porque no estoy perdonando. Y siempre es así. No hay forma de que no sea así. Ciertamente, su voluntad o su voz siempre es para todos. Esto es cierto, para todos. Pero alguien puede elegir de manera inconsciente no escuchar la voz porque está eligiendo no perdonar. Al no perdonar, implícitamente estás diciendo, no te quiero escuchar, no quiero oír, ¿sí? Entonces hagamos este pequeño paréntesis aquí. Bien, seguirle, seguirle al Espíritu Santo, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo. Por lo tanto, es algo natural. El que no sea de este mundo quiere decir que es algo natural, que es algo natural en nuestras mentes, algo natural en nuestro espíritu. Dios nos creó para la comunicación. Entonces, comunicarnos con Él debe ser natural. No tiene por qué ser antinatural comunicarnos con Dios o con su voz, que es el Espíritu Santo, puesto que Dios nos creó para comunicarnos con Él. Y escucharle no tendría por qué ser difícil, pero estando aquí o creyendo que estamos aquí en este mundo, en este sueño, en esta irrealidad,
y que pensamos que estamos separados de Dios y no unidos, pues entonces aquí tengo que hacer algo para salvar ese obstáculo de la separación o de la creencia de la separación y entonces poder escucharle. Ese algo que tengo que hacer es perdonar. El mundo va en contra de tu naturaleza al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. Por eso es que todo lo que en este mundo decimos que es natural, no es natural. Ahora que les comentaba de esta tormenta, decimos a veces ante este tipo de eventos, es que son eventos de la naturaleza, son cosas naturales y no son naturales. Lo natural es que estemos y seamos tal como Dios nos creó. ¿Cómo nos creó? Mente creadora, espíritu perfecto y en perfecta y eterna unidad con Él. Eso es lo natural. Haber venido a fabricar un mundo de formas, eso no es natural. Entonces, todo lo que no creó Dios está en desacuerdo con sus leyes. Todo lo que tiene forma está en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Y discúlpenme una cosa, yo leo una frase, yo leo una línea e inmediatamente me detengo y voy a comentarla, a tratar de clarificarla. Y esto parece que nos hace llevarnos tiempo, tardarnos más, eh, pero créanme que no es así. Eh, ¿Debo hacer esto? O me siento llevada a hacer esto? De que a veces en cada línea, a veces en cada párrafo me detengo a comentar algo y explicarlo, porque esta manera, esta forma de pensar de un curso de milagros, precisamente no es lo habitual en este mundo, no es natural en este mundo. En el cielo, en la mente de Dios, en la realidad, esto es natural y lo podríamos entender fácilmente. Pero como aquí no es natural que nos comuniquemos de esta manera y que digamos que este mundo no es real y que solo es real el mundo de Dios, todas estas cosas, entonces tienen que ser pues clarificadas, explicadas de la mejor manera posible, de la manera como yo las comprendo con todos los años que yo tengo en esto, porque al ir en el capítulo 7 ya casi para el 8 pues podemos entender que vamos apenas en los inicios y es entendible que haya muchas cosas aquí que no comprendamos bien todavía. Por eso es que me detengo siempre en cada línea, en cada párrafo y a veces me detengo o suelo detenerme mucho tiempo, pero siempre será en beneficio de la comprensión de todos y de la mejor práctica de todos. ¿Sí? Así es que repito esto. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Por eso es que si todo para el ego fuese completamente deseable, no vería cosas como indeseables o como un poco deseables o como muy deseables. Si ven los grados, poco deseable, nada deseable, muy deseable, todo lo vería exactamente igual. Al no ver eh, nada como completamente deseable, eso le hace a nuestra mente ponerle grados a todo. Por eso a veces al momento de perdonar podemos pensar que algo que es difícil perdonar, porque como ya le pusimos grados a todo, decimos, esto es imperdonable.
esto definitivamente no se puede perdonar. O decimos, esto pues es muy difícil, pero tal vez sí lo pueda perdonar. No es tan grave. Esto pues ni siquiera vale la pena perdonarlo porque esto es insignificante. Entonces vean a qué grados se refiere. Esto se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al mostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. El estado de gracia es ese estado natural de los hijos de Dios o del Hijo de Dios al cual Dios le ha dado todo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, se lo ha dado a su Hijo. Eso es estado de gracia. La gracia, aquí lo dice, es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, más bien cuando creen no estar en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el miedo, perdón, no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado, el cual pues es un ambiente de miedo. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. Por eso es que a veces nos sentimos incómodos, enojados, tristes, angustiados, apesadumbrados, ansiosos, y a veces no sabemos ni por qué nos estamos sintiendo así. Esto es porque la mente entra en tensión con un ambiente, o sea, con el mundo, que no fue creado para nosotros. O a veces parece que nos produce alegría o satisfacción algo que a cualquier otra persona no le produciría satisfacción ni agrado. Esto es porque estamos moviéndonos en un ambiente que no ha sido creado para nosotros. Y hablando de que nosotros tratamos de adaptarnos al ambiente o hacer que el ambiente se adapte a nosotros, dice aquí, de nada sirve intentarlo. Podemos a veces intentar adaptarnos a ese ambiente, aun cuando nos estamos sintiendo incómodos, vacíos, tristes, y decimos, bueno, pues me siento mal. Para sentirme más contenta o para sentirme un poco más alegre, pues me voy a ir de compras y voy a vaciar toda mi tarjeta de crédito y me voy a traer toda la tienda a ver si así se me quita la tristeza. Mucha gente hace eso. Es un intento que la mente hace de contrarrestar lo que está sintiendo, tratándose de adaptar a un mundo que no es natural. Y dice aquí, de nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ni siquiera necesitas saber ni imaginarte cómo sería estar con Dios, porque a Dios
no se le conoce con una forma. El cielo no tiene realmente una forma. Entonces, estar con Dios no tiene caso que tú te lo imagines en una forma. Sin embargo, en este mismo instante, aunque tú no lo creas, aunque no lo aceptes, aunque no lo eh, reconozcas así, en este mismo instante estás en Dios. Pero como crees que no, como crees que estás aquí, entonces tratas de adaptarte aquí y este es el ambiente que te crea tensión. Cuando tú dejes de creer que estás aquí y que estás en Dios, aunque aparentemente sigas aquí, entonces estarás feliz. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión, porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él, porque su valía, la valía del Hijo, está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. Examina el reino que fabricaste, examina este mundo y juzga su valor imparcialmente. Todas estas cosas en donde me dice el curso, examina, piensa en esto, reconoce tal cosa. Cuando me dice así, háganlo. Yo sé que vamos a seguirnos leyendo de corrido, pero háganlo. Si me dice que examine lo que yo fabriqué y que fabriqué, este mundo, este cuerpo, y que juzgue su valor imparcialmente, háganlo. Pero juzga su valor imparcialmente, no parcialmente. Hoy en la mañana, en la clase también que di hoy en la mañana, alguien me decía, es que yo sí quiero la paz y yo quiero estar en paz y quiero compartir la paz con, con los demás. Y de pronto cuando dijo los demás, esta persona se detuvo y dijo, bueno, cuando me refiero a los demás, me refiero a mi gente, a mi familia, a los que yo quiero, a mis amigos. Eso no es ser imparcial, eso es ser parcial. Voy a juzgar el valor de mi gente, de la que yo quiero. Pues obviamente voy a decir que esa gente que yo quiero, de mi círculo cercano, de mis seres queridos, esa vale mucho para mí. Ese es el valor que yo le voy a dar. Los demás no valen para mí o no valen tanto. Entonces, ¿sí entienden qué, qué práctica mental me están pidiendo aquí? Que yo examine el mundo y todo lo que fabriqué de manera imparcial. ¿Qué valor puede tener todo esto? Si tiene algún valor, ¿quién se lo puso? ¿Quién se lo dio? Porque Dios no se lo dio. Le hubiese dado un valor si él hubiese creado este mundo. Pero si Dios no creó este mundo, pues entonces no debe tener ningún valor para él. ¿Por qué lo tiene para mí? Ya sea que hable yo de mi gente o de otra gente, o de estas cosas, o de estas situaciones, o de otras. ¿Por qué para mí sí tiene valor? Eso es lo que ustedes deben aprender a analizar. Así que subrayen esta línea o, o si ustedes llevan alguna nota en algún cuaderno, escríbanla, anótenla, porque se las voy a dejar de tarea para que ustedes hagan esa práctica mental cuando, bueno, pues cuando tengan tiempo y vean qué resulta de eso, qué sale de ahí. No necesita salir algo
que el curso que me diga que debe salir. No, va a salir tu propia respuesta, pero sí sería interesante revisar tu respuesta. Entonces repito esto. Examina el reino que fabricaste y juzga el valor, su valor imparcialmente. Y me hacen una pregunta. ¿Es acaso digno este mundo o este reino que fabricaste, digno de ser la morada de una criatura de Dios? Todo esto te va a ayudar a examinar y a juzgar el valor. ¿Este mundo es acaso digno de ser la morada, de que aquí viva una criatura de Dios? Ahora yo les estaba hablando de la tormenta que está cayendo aquí en la ciudad donde vivo. Bueno, en la ciudad, en la parte de la ciudad donde vivo. Y se podría decir que, pues con esta tormenta no me pasa nada porque yo estoy aquí en mi casa, estoy resguardada, la casa no se va a mojar ni se me va a caer encima por la lluvia. Pero, pues, ¿saben cuánta gente vive en la calle? ¿Saben cuántos animalitos andan ahí en la calle mojándose y padeciendo? ¿Saben cuántos niños andan ahí en la calle, incluso a veces trabajando? Este mundo, tal como lo veo, ¿es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? La que sea, la criatura que sea. ¿Protege tal mundo su paz, la paz de esa criatura, e irradia amor sobre ella? Vayan respondiéndose. ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? Recuerden las veces que han perdido a algo o a alguien. Este mundo es para perder o para ganar. Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da. Yo no voy a ir respondiendo. Vayan respondiendo ustedes para su interior, o si quieren irlo escribiendo, este párrafo se los voy a dejar de tarea. Bueno, ese es el único ambiente en el que puede ser feliz, en donde el mundo me da su dicha y que Dios mismo me agradece, le agradece al mundo lo que me da. Ese sí sería el único ambiente en el que puedo ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para él. El mundo de dicha, ¿eh? No este, el de dicha. Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos lo niegan a él, dejan de ser conscientes de eso porque se niegan todo a sí mismos. Tú que podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. Cuando no das el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas, a todo lo que recuerdas, te lo estás negando a ti mismo. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti. En este momento yo tengo mi cámara apagada, pero yo estoy haciendo una señal con el dedo. A ti que estás escuchando esto, a ti que estás viendo esto, a ti.
para que le enseñes al reino lo que es el reino. Ojalá que hubiesen escogido a otro y no a mí, pero es que aquí no hay otro, porque acuérdense que Dios tiene un solo hijo y ese hijo eres tú, aparentemente fragmentado y aparentemente repartido en los miles y millones de seres vivos que hay aquí. Pero el hijo eres tú, porque tú conservas en la mente de Dios. Entonces Jesús nos dice en este momento, te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino o al hijo lo que es el hijo. Esta lección no admite excepciones, porque la falta de excepciones es la lección en sí. Por eso acá anteriormente me habían dicho que juzgara el valor de manera imparcial. Si yo aplico esta lección de recordar que me han escogido a mí para que le enseñe al reino lo que es el reino, no puedo hacer excepciones con ningún hijo de Dios, con ninguno, porque si hago excepciones, estoy siendo parcial, no imparcial, como la persona que les decía que ella quiere la paz, pero solo para su gente. No admite excepciones, porque la falta de excepciones, pues es la lección en sí. Cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el maestro perfecto porque la ha aprendido del Espíritu Santo. No la ha aprendido solo. Obviamente no la ha aprendido con el ego en su mente. La ha aprendido del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es imparcial, porque ve a todos, absolutamente a todos, como el único Hijo de Dios. Cuando una mente contiene luz, contiene solamente luz, conoce solamente la luz, su propia luminiscencia alumbra todo en su derredor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. Ahora, con esto que acabamos de leer, imagínate tú, por ejemplo, la luz de la llama de una vela, o de una lámpara, o de la bombilla, del foco eléctrico, o del sol, si quieres. Imagínate que todo está a oscuras, todo está en penumbras, y dejas entrar esa pequeña llama de la vela o esa lucecita de la lámpara, y tú no le puedes pedir a esa luz que alumbre de toda esa oscuridad, que alumbre solo una pequeña parte. La luz, porque es luz, va a alumbrar toda la oscuridad, toda, sin excepción. Por eso el dicho este que usamos en el mundo, ¿no? El sol sale para todos, no para algunos, sale para todos. La luz alumbra la oscuridad. Entonces, si tu mente contiene solamente luz, pues conoce solamente la luz. Su propia luz alumbra todo en su derredor, no nada más a algunos o a los que quiere o a los que son su gente, todo en derredor.
y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad, es decir, les recuerda su propia luz. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia o tu luz es reconociendo la majestad de Dios o el amor de Dios o la presencia de Dios en tu hermano. Esta es la única manera en que tú reconoces tu propia luz o a Dios en ti. Dios solo da de manera equitativa. Él tampoco es parcial. Él es total y da a todos de igual manera. Lo mismo para todos. Y entonces podemos reconocer que nosotros no damos lo mismo a todos. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos malas personas? ¿Mala gente? No, porque tenemos una mente equivocada, con un error. Es por eso. Bueno, pues ese error se puede corregir. Si reconoces su don en cualquiera, el don de Dios en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla. Ahí es donde está nuestro error, que yo me he enseñado a mí mismo que yo estoy separado de la presencia de Dios, o del amor de Dios, o de la luz de Dios, y que esa luz a mí no me toca, y que como no la tengo, pues entonces nadie debería de tenerla, o solamente algunos la deberían de tener. Pero no es porque nadie la tenga o yo no la tenga, es porque yo no la recuerdo, no la reconozco. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy difícil para ti. Al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. Es como aquel pececito que está nadando en el océano o en el agua y pregunta, ¿y qué es el agua? ¿Y qué es el océano? Vive en él y no lo reconoce. Así nosotros. Por eso dice aquí, al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos. Conocer verdaderamente a mi hermano sería conocer mis creaciones. Y sería asimismo recordar que yo soy la creación de Dios. ¿Quiénes las crearon junto contigo? He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, o con la metáfora que
ocupaban en el párrafo 5, con su luz, ¿sí? Es lo que quiere decir su valía. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en él, y tú no puedes sino poseer la misma gloria que ves en él. Él es un co-creador con Dios al igual que tú, pero niega su poder creador y estarás negando el tuyo y el de Dios que te creó. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios, pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Tú no puedes establecer tu realidad o tu valía porque Dios ya la estableció por ti. Él fue el que te dio valía a ti. Él fue el que te dio realidad a ti. Por eso no te puedes ahora dar realidad a ti mismo, o a otros, o a Dios. Solo Dios puede reconocerte o conocerte a ti porque Él te creó y te creó perfecto. Esa es tu realidad y tu valía. Por eso dice que tú sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser, se le conoce mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer, pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que comparten. Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. Es decir, Dios te conoce a ti. Tú podrías conocerlo a Él, pero no puedes conocerlo a Él sin conocer tus creaciones. Y tus creaciones son tus hermanos, porque tus hermanos, y podríamos subrayar la palabra hermano o ponerla en mayúscula, hermano, tu hermano es un pensamiento amoroso en tu mente, tal como tú eres un pensamiento amoroso en la mente de Dios. Por eso no puedes conocer a Dios sin conocer a tus hermanos. Para conocer a Dios tienes que conocer a tus hermanos o a tus creaciones. En el párrafo 6, en la línea 3, dice, no conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos. Entonces tus hermanos son tus creaciones, pero tus hermanos. Bueno, Gaby, eso le puedo haber Sí, mandado. Una pregunta, Gaby. dime. ¿Cuáles son tus creaciones? Porque yo escuché un video de José Luis Molina donde decía que las creaciones, nuestras creaciones están en el cielo. Así cosas muy raras se me hicieron, entonces no me quedó claro. Mira, se dice que tus creaciones están en el cielo porque tú también estás, tú como creación de Dios, tú también estás en el cielo, pero las puedes ver aquí. ¿Cómo las puedes ver aquí? Amando a tu hermano. Así te recuerdas
que tu hermano es un pensamiento amoroso en tu mente. Así es como puedes conocer tus creaciones aquí. No sé si te alcancé a explicar, Marcia. Pues sí, más o menos, ¿ah? Vamos a Ah, ver, esperando ver que... Sí, porque él hizo un comentario de que Rosa María Wynn había soñado y quedó en choque porque se le presentaron sus creaciones en un sueño y que quedó 3 días impactada de la maravilla que tenía en el cielo de sus creaciones. Entonces, realmente no lo capté. pues mira, em, no me gustaría volver a hablar de otros maestros porque me parece que no es muy correcto. Sin embargo, yo sí puedo diferir un poco acerca de todo eso porque si tus creaciones, las cuales están en el cielo y son pensamientos amorosos en tu mente, ¿como por qué las soñarías? Es decir, lo que es real no se puede soñar. Ok, sí, porque da a entender que son creaciones amorosas como hijos de uno. Ahí sí se me hizo así muy zafado, o sea, a lo Y mejor no, no interpreté, pero no como pensamientos, eso sí te lo digo claramente, ¿ah? Era sí, como creaciones, como hijos. sí, él maneja mucho esa idea. Él maneja mucho esa idea, igual con la cual no estoy muy de acuerdo, porque él dice que si tus creaciones son tus hijos, entonces tus creaciones son los nietos de Dios. Es, Dios no tiene nietos, exactamente, sí, Dios no exactamente. tiene nietos, Dios tiene un solo hijo, pero así como Dios tiene un pensamiento amoroso en su mente y ese pensamiento amoroso es su hijo, en tu mente, en tu mente que eres el hijo, tu mente también piensa y tu mente al pensar como él, pues también piensa pensamiento amoroso. Esa es tu creación. Pero aquí en el mundo no le llamamos nuestros hijos, sino nuestros hermanos. Y son hermanos porque eso me enseña o me ayuda a reconocer que Dios no tiene muchos hijos ni nietos, tiene un solo hijo. Entonces, ese hijo con sus pensamientos se hermana de sus pensamientos, digamos. Sus pensamientos son lo mismo que él, igual a él, son aspectos de su ser. Entonces, se les reconoce como hermanos. Por eso hice la aclaración de la palabra hermano con mayúsculas, subrayada, porque un hermano no es, eh, no es precisamente cualquier persona, sino es el ser en esa persona que es igual a mi ser. Su ser es mi hermano. Pero yo puedo tratar a esa persona como mi hermano y no como cualquiera, no como trato a cualquier cuerpo. Mis hermanos son mis pensamientos, con los cuales co-creo junto con Dios. Yo sé que, pues no, tal vez no queda totalmente claro, pero bueno, como dices, vamos a avanzar un poco, a ver qué más nos sigue diciendo y a ver si se aclara un poco esta idea. Gracias. A ti.
Entonces me quedé en párrafo 7, ¿verdad? No puedes negar parte de la verdad. No, creo que eso ya lo leí. Pero bueno, lo voy a leer porque no sé en dónde me quedé. No puedes negar parte de la verdad. Y vean cómo nuevamente aquí me habla de parcialidad. A la verdad se le conoce totalmente, no parcialmente. Entonces no puedes negar solo una parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. ¿Y quién es el creador de tus creaciones? Pues tú. Por eso en la línea 3 dice, no te conoces a ti mismo porque tú no conoces a tu creador. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios, pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Porque el único que da aquí realidad a todo es Dios. Dios es quien puso o estableció tu valía, lo que eres. Tú no puedes definir ni establecer la valía de Dios o lo que Él es, porque tú no lo creaste a Él. Él sí puede establecer la tuya porque Él te creó a ti. Entonces, lo que tú creas en tu mente, tus pensamientos amorosos que se extienden ilimitadamente, esos pensamientos tampoco establecen tu valía, porque también fueron establecidos, su valía también fue establecida por Dios. Necesitas conocer tus creaciones para reconocer tu valía o tu realidad y la de Dios. Por eso es que aquí en este curso es tan importante el hermano. Por eso es que en este curso es tan importante el tema de nuestras relaciones con los demás. Porque a partir de ahí yo recuerdo a Dios. Yo recuerdo quién soy realmente y recuerdo a Dios a través de mis relaciones. Mis relaciones están aquí para recordarme exclusivamente eso. Y al recordarlo yo, pues lo recuerda el otro. Y todos entonces lo recordamos juntos. Al ser se le conoce mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer. Pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que comparte. Sin tu padre no podrás conocer tu propia paternidad, no podrás saber quién eres tú, no podrás saber que tú también creas. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos. Pero, repito, no porque los hijos de estos sean los nietos de Dios. Aquí están utilizando nuevamente una metáfora. Exacto, porque não poderia não se contradice com outros conceitos que uno não pode ser criador de si mesmo, ni modo que vayas a reproducirte a ti mismo como si fueras Claro, creador de otro tú. claro, claro, exactamente. Lo que sí puedes es extender el amor que eres, extenderlo a los demás para que ellos recuerden quiénes son y una vez que lo recuerden y reconozcan que son solo amor, también ese amor se extienda y se extiende y se extiende ilimitadamente. Al compartir el ser, al compartir el amor, entendemos esta idea como creaciones tuyas.
porque estás siendo parte de la extensión del amor, pero no porque realmente haya unos hijos y luego unos hijos de esos hijos, porque habiendo tantos como somos, si es que fuera así como se dice, habiendo tantos como somos, Dios no tendría nietos, tendría tataranietos. Y no, ni siquiera tiene muchos hijos, tiene un solo hijo, solo que aquí eh, hablan de todos sus hijos porque el único hijo que tiene cree que está fragmentado en muchos, pero no porque realmente sean muchos, es uno solo. Entonces, una de las cosas que también entendemos al leer esto de esta manera tan, pues tan profunda, con conciencia, tan, digamos, tan exhaustiva, también nos vamos a dar cuenta o vamos a aprender cómo un curso de milagros habla en diferentes niveles, habla en metáforas. No todo lo que aquí se dice se debe tomar de manera literal porque es metafórico. De pronto te va a hablar en el nivel exclusivo de la mente y de la mente unida a Dios. Después parece que te va a hablar en el nivel de tu mente separada. Y después parece que de pronto te va a hablar en el nivel de lo que crees ser, un cuerpo. Por eso hay que entender muy bien todo el contexto para no sacar de contexto ciertas frases y quererlas entender aparte. Eso no nos ayuda. Y aquí es donde está una de esas metáforas y uno de esos niveles. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos que son tan semejantes a los hijos, y ve como aquí hay una palabra hijos con minúscula y luego hijos con mayúscula. Ahora, Gaby, una Ajá. cosa, esa idea que estamos hablando de tus creaciones, me imagino que aparte de este punto, debe de aparecer en otros capítulos, otras secciones del texto y de las lecciones, Sí, claro, porque no creo que de una sola pueden sacar una conclusión así como la que te comentaba claro, antes, de los claro, nietos, claro. porque en el libro y en lo de los cimientos del cielo, incluso habla de nietos, Sí, ¿verdad? sí, sí, Y sí, entonces yo conozco la dije, pero historia. ¿de dónde sacaría? O sea, todavía, yo dije, pues todavía no llegamos. Pero ahora con lo que tú me dices, es que es un poquito paradójico, es que muchas cosas son paradójicas, ¿ah? Y Claro. depende muchísimo de la interpretación, aún que se supone que es lo que está escrito ahí, como son tantos niveles y a veces metafórico, a veces directo, a veces es la cuestión metafísica Ujú, exclusivamente, yo creo que se presta para confusiones. Ahora, claro. aprovechando eso, quiero comentarte otra cosa. Eh, de que tú no crees, ¿verdad? Que después de que Jesús entrega o dicta a Helen toda esta información del curso de milagros, ¿no crees que viendo que algunas confusiones que podría pasar en la mente humana, que es el ego, ¿verdad? Ujú, Que puede distorsionar su mensaje y tomar partido en algunas cosas, ¿no crees que él pueda haber vuelto a presentarse a otras personas, porque ahí está unos libros muy buenos que es La Otra Voz de un americano también, Brent Haskell, y se supone que es una aclaración de los 15 primeros capítulos del libro de texto, ujú. que es lo mismo, porque empecé a escuchar unos audios a la hora de dormir. Pero digo, bueno, algo, ¿verdad? Antes de dormir.
Y sí, la explicación es que Jesús se vuelve a presentarse a otra persona y dice que quiere no cambiar, sino hasta simplificar el mensaje sin salir de eso. Entonces lo hace como un acompañamiento a cada uno de los capítulos Ujú. del libro, pues Sí, del del texto. curso. Ujú, Entonces, yo no sé qué, porque ahí varía mucho, siento que de criterio del mismo maestro y de uno como alumno, que tan puristas, porque a veces tengo la sensación que algunos que ya tienen muchos años con la información y leyendo estudiando, a veces pueden ser hasta fundamentalistas ujú, y entonces empiezan como sectas dentro de lo mismo, ¿verdad? Porque unas ujú, personas entienden de una manera y tienen su línea de trabajo, etcétera y otros quedan ahí. También es lo mismo que pasa con la vía de la de la maestría. maestría, que Ujú, se supone también que son cartas y después dictados, incluso gente muy famosa dentro de lo que es el curso, como ujú. un judío que escribió, ay, ¿cómo se llama? Bueno, hay uno que es Alan Cohen, algo Cohen, así. Alan Cohen. Ujú, Él hizo en la introducción de las cartas de ujú, Yeshua diciendo que no creemos, que la humanidad, que los hombres todavía no creemos cuando el profeta es contemporáneo, ujú. que ya vamos a creer ya después que pasó. Entonces, te comento, no para hacernos bolas, ¿ah? No para confundirnos, pero para ver que el libro, o sea, lo que es un curso de milagros no es fácil. Por eso tenemos esos grupos de estudio con gente con más experiencia, conocimiento, etcétera. Pero se nota que hay diferencias de interpretación. Claro, claro. Entonces, esos otros libros que te comento, La Vía de la Maestría con los tres libros y eso de la otra voz y Ujú, más allá de las palabras, algo así, ujú. son mucho más sencillos, con un lenguaje más aterrizado a los tiempos actuales, no tan, pues no sé. Entonces, bueno, era un comentario nada más, ¿ah? Ok. Gracias. Em, bueno, como dices tú, son formas diferentes de interpretar, lo cual implica que de alguna manera la verdad la estamos tratando de filtrar a través del ego, porque si no, no la interpretaríamos. Este curso dice que este curso no está, y esa sí es una cita textual, este curso no está sujeto a interpretación, porque dice exactamente lo que quiere decir. Si dice exactamente lo que quiere decir, no tendrías por qué interpretar. Ujú. Entonces, si hay tantas interpretaciones, podríamos entender que evidentemente están siendo pasadas a través del filtro del ego, aunque sea si tú quieres mínimamente. Exacto. No, y aparte sería casi imposible no Sería hacerlo. imposible, Porque el texto es complejo, parece sencillo, el mensaje sí es sencillo, pero es complejo en la forma de escribir. ¿Te acuerdas que yo te decía que yo transcribo a mi lenguaje sin dar, o sea, todo lo que tú vas diciendo y lo que viene escrito, lo hago una síntesis para mí, obviamente, comprenderlo. Pero eso, si no, si fuera tan fácil, no necesitaríamos esos grupos de estudio. No necesitaríamos la claro. interpretación, porque en un momento habla de diferentes vidas, después dice que no hay reencarnación, pero bueno, a lo mejor con ese término reencarnación, pero puede ser otros sueños, que nosotros como hijos de Dios que estamos aquí en este mundo, pero en este sueño puede ser que vayamos a repetir muchas veces con diferentes cuerpos. Puede ser una interpretación porque hay quien sigue el libro, o sea, lo que es el curso y está de acuerdo con la reencarnación, ¿sí? Y no, Sí, exacto. Y yo creo que también tiene que ver con
con lo que nos genera más tranquilidad, porque claro. es mucho, es hasta un estrés y si uno dice, todo lo que yo creí a lo largo de mi vida, ahora tengo que cambiar, y entonces Mm, no es nada, entonces da una sensación de que el todo es nada y que te vas a perder en un panteísmo que es ujú. el regresar a Dios. O sea, es muy duro Es muy en ese chocante para sentido. la mente con ego, claro. Exacto. Sí, claro, claro. En un principio, y bueno, no necesariamente en un principio nada más, pero en un principio, eh, por eso es que podemos explorar a otros maestros o facilitadores, otros libros, otras ideas, solamente para formarnos un criterio. Si nos vamos a formar un criterio, es porque quiere decir que estamos dejando entrar nuestro pensamiento crítico, nuestro razonamiento, para poder deducir qué mensaje es, digamos, pues vamos a decirlo así, el verdadero, ¿sí? Para mí este mensaje, el de un curso de milagros, es verdad por una razón que este mensaje y la práctica, obviamente, de este mensaje induce una experiencia, ¿sí? Y esa experiencia tiene que ser acorde con lo que me están prometiendo aquí. Si aquí se me está prometiendo como experiencia la paz y yo practicando estos lineamientos tal como se me indica, lo que yo tengo es paz, paz verdadera, entonces esto se convierte en verdad para mí. Y entonces yo, em, yo, Gabriela, no quiero decir que todos, yo al menos, eh, dejo de ver ya tantos maestros, dejo de leer ya tantos libros, no saben cómo me han tratado de meter la vía del corazón y la vía de la maestría, y no, no lo voy a estudiar, no lo voy a leer, mucho menos lo voy a compartir, porque yo no creo que eso sea realmente lo que dice Jesús aquí. Dicen que la vía del corazón o la vía de la maestría es como la continuación de un curso de milagros. ¿Por qué razón sería la continuación? No, no dice que es continuación, ¿ah? Dice que, bueno, lo poquito No, la que gente. no, pero no dice que es continuación para nada. Dice que es lo mismo, que no quiere agregar absolutamente nada, que lo único que está haciendo es quitar un poco lo intelectual del curso que ha causado y generado todo eso que estamos hablando, que por eso hablan del sentir como experiencia de sentir en el corazón, vaya, no en el Ujú, corazón simbólico, o sea, de que no pase tanto por el filtro del intelecto, porque es lo que se presta para eso que estamos platicando, que uno piense una cosa y otro, y que interprete y que busque, porque la mente de uno va filtrando lo que quiere ver según las creencias. ujú, Tú empiezas a leer un libro y te fijas más en unas cosas que en otras. Obviamente tú tienes 20 o más veces que has leído el texto y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿a poco no es cierto que uno va filtrando? O sea, va fijándose donde lo que no le gusta mucho a uno, que no va de acuerdo, así como que cae medio claro, difícil, tú como que no lo ves la primera vez, nomás ve lo que quieres ver. es lo que Porque dice el entonces, curso. Cada quien es- ve lo que quiere ver. y ese de la vía de la vía esa del corazón que te digo, eh, los poco que he escuchado, los primeros capítulos, porque tiene un sistema y todo, habla exactamente lo mismo, pero con suavidad de, de tocar más
que no entre tanto el filtro intelectual o del raciocinio, que sea más experimental, no, experiencial Esencial. de lo... Está interesante, o sea, no contradice, a mí no se me hizo absolutamente que contradiga, nomás que es como más bonito, entre comillas, más suave. Por eso yo te preguntaba, ¿no crees que Jesús pueda haber dicho, sabes qué? Llegué, cumplí mi objetivo, pero la gente está muy está Mm, muy bruta. Necesitamos que esa misma información también siga, porque si no, es como los judíos que no aceptaban otra cosa de diferente o que ampliara los conceptos o que uno dice, no, es lo que dice aquí y todo lo que venga después no es correcto. O sea, estamos haciendo, o sea, un comentario así de intercambio. Ah, no, no digo que cuál sea mejor o peor, pero también son cosas que interesantes, porque uno que está iniciando viene más fresco, creo, en el sentido que ya no estás tantos años casado con saturado. una información, ¿verdad? Pero Mm, bueno, ya no quiero interrumpir la clase. ujú. Hay mucho que comentar acerca de esto. Yo nunca he querido externar lo que yo pienso acerca de todo eso porque no quiero crear una controversia, pero sí definitivamente yo creo que no son lo mismo, definitivamente no son lo mismo, porque, por ejemplo, la vía del corazón te lleva a hacer prácticas de respiración, te lleva a utilizar el cuerpo y un curso de milagros te dice que no eres un cuerpo, que no tienes que creer que eres un cuerpo. ¿Para qué te llevaría Jesús ahora a respirar y decirte, ups, me equivoqué? Si eres un cuerpo, respiremos. Claro. No, no llegué a ese punto todavía, pero siento que es para algunas personas, para que retengan el mensaje, a que sea más accesible para otras personas que están también buscando, creo, ¿ah? Pero pues no justifica, o sea, obviamente tú tienes mucho más criterio porque tienes mucho más tiempo y eres una persona muy respetada por todos los maestros, ¿sí? Ahora, eso que tú dices yo no he llegado, ¿verdad? Ujú. Pero pues siento que puede también ser una manera de llegarle. No que seas un cuerpo, pero que al tranquilizarte, haciendo respiraciones, uno se relaja y puede permitir que entre mejor una enseñanza. Porque bien o mal, aquí estamos. Aunque sea un sueño, lo que tú quieras, pero aquí estamos. Y hay que hacer un sueño más llevadero. Antes de... Claro, eso es lo que el curso dice. El sueño de pesadilla, ahora llévalo a ser un sueño feliz. Y para hacer un sueño feliz o más llevadero o llevadero, te pide que pienses de una determinada manera. Eso es lo que te pide. Piensa, Jesús dice en el curso, piensa como yo y seremos maestros del mismo calibre. No te dice, haz las cosas que yo hago o que yo hice y seremos maestros del mismo calibre. No te dice, siente como yo siento. No, te dice, piensa como yo pienso y seremos maestros del mismo calibre. Sí, hay muchas cosas que no, con las que no convengo porque me parece que no son lo mismo, son cosas distintas y, y el querer, digamos, hacerle llegar a la gente esta idea de que tal vez Jesús tiene que venir a dar otro mensaje porque no lo entendemos el anterior, pues es lo mismo que pasó con las religiones. ¿Cuántas religiones se han derivado de la primeritita que hubo? Porque nadie convenía con eso y dijo, no, a mí se me hace que esto no, debe ser de tal forma. Y se hizo la otra, y luego la otra, y luego, y cada religión dice que tiene cada uno de ellos la verdad absoluta. Entonces, pues es un poco lo mismo. No creo que Jesús venga y dé tantísimos mensajes tan diferentes tantas veces. Yo creo que la verdad
es universal y es además la misma siempre. A muchas personas, por supuesto, les servirá una cosa, les servirá otra, les servirá otra, incluso les servirá una religión u otra u otra. A muchas personas nos ha servido esto y en mi caso muy particular, con esto me quedo. Porque hay maestros que han dado el curso durante muchos años y de pronto ya cambiaron a la vía del corazón y ya no dan el curso. Bueno, habrá quien cambie. Para mí esto es lo único que a mí me ha servido en la vida y de verdad he recorrido, no se imaginan cuánto, y entonces con esto me quedo. Este es mi camino. Y bueno, pues sí, podemos detenernos mucho tiempo en conversaciones como esta. Pues vámonos al capítulo 8 entonces. Estamos entrando en el capítulo 8. Miren, no sé si se los había comentado, yo quiero pensar que sí, sin embargo no lo recuerdo. Siempre que tengo un grupo de estudio del libro de texto, siempre que finalizamos un capítulo y vamos a iniciar el otro, siempre hago una sesión de autoevaluación. Seguramente ya lo habrán visto en alguno de los videos en YouTube, en el canal de YouTube. Siempre hago una sesión de autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una evaluación que ustedes mismos van a hacerse a sí mismos de la comprensión que han alcanzado de un capítulo y de la práctica que han alcanzado de un capítulo. No es que yo los vaya a evaluar y yo les vaya a hacer un examen y les vaya a decir quién pasó y quién no pasó el examen. No, no va así la autoevaluación. La autoevaluación es una sesión en donde ustedes hacen preguntas de todo lo que hemos leído y dicen, yo no entendí esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo podemos revisar de nuevo? O yo les hago algunas preguntas de todo lo que hemos leído y ustedes las van respondiendo. Si hay algo que lleva un sesgo, un errorcito, pues entonces igual lo comentamos y lo corregimos. En este grupo, pues por lo que estoy viendo y recordando, vamos en el capítulo 8 y no hemos tenido sesión de autoevaluación. Yo quiero pensar que es porque en este grupo ha habido un poco de inconsistencia en los estudiantes. Empezamos varios, al poco tiempo, al mes, a los 2 meses ya no estaban todos, después entraron otros, pero esos otros a veces entran, a veces no entran, a veces están, a veces no están. Por ejemplo, una persona que está en este grupo que se llama María Luise, me acaba de decir precisamente, Gaby, me voy a ausentar un mes de las clases del grupo porque tengo mucho trabajo. Entonces vemos así que a veces estamos, a veces no estamos, y entonces yo no puedo llevar a cabo una autoevaluación si estamos entrando y saliendo. Pero para que ustedes sepan, las personas que ahorita están aquí, sin importar quién esté después o quién no esté, las que estamos aquí, yo les quiero comentar que vamos a leer este capítulo 8 y al finalizar este capítulo 8 voy a hacer una autoevaluación para que ustedes vayan pues preparándose, me refiero, vayan estudiando, vayan revisando su clase grabada. Si ustedes llevan algunas notas, las relean, las revisen, porque al final del capítulo 8 sí quiero hacer una autoevaluación y la quiero hacer como en todos los grupos, la quiero hacer pues por el bien de todos nosotros. Sería muy bueno, sería muy bonito que todos nosotros fuéramos avanzando y que fuéramos comprendiendo y que fuéramos practicando y que al mismo tiempo fuéramos viendo resultados en nuestras vidas.
Porque imagínense que llegamos al capítulo 20, por ejemplo, no nos vayamos más lejos. ¿Qué les parecería que llegáramos al capítulo 20 y yo le pregunto a alguien aquí, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás aplicando todo esto en todos tus asuntos de vida? ¿Qué resultados has obtenido? Y alguien me dijera, pues no pasa nada, yo me siento exactamente igual, me siento mal, yo no sé cómo perdonar, o no sé si lo estoy haciendo bien, yo sigo sin paz, yo no he entendido nada hasta ahora. Entonces no tendría caso que yo me siguiera de largo, capítulo tras capítulo, sin revisar esto con ustedes. Para eso sirve la autoevaluación. Entonces, ya nada más para continuar, les digo, al final del capítulo 8 va a haber una autoevaluación, ¿sí? No crean que son preguntas dificilísimas que ustedes no van a poder contestar. No, 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 no. Es algo que ya vimos, que ya comentamos y que ustedes con sus propias palabras pueden comentar. Así que tampoco tengan miedo de la autoevaluación. Y bien, dicho esto, vámonos entonces al capítulo 8. Se llama El viaje de retorno. La sección 1 se llama La dirección del plan de estudios. El plan de estudios no es este curso, no es esto que estamos leyendo. El plan de estudios es el plan que el Espíritu Santo tiene para mí, que Dios tiene para mí y que dirige el Espíritu Santo para mí. Ese es el plan de estudio. Entonces, vámonos al primer párrafo. El conocimiento, y la palabra conocimiento está con C mayúscula porque recuerden ustedes que todo lo que está aquí con mayúscula nos habla o es referente a Dios y a su Hijo. Entonces, el conocimiento es el ámbito de Dios, es la mente de Dios. Entonces, me están hablando del conocimiento de Dios, no del mundo. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. Quiere decir, para aprender este curso, no nos motiva el regresar a Dios. No estoy estudiando este curso para regresar a Dios. Hay otra motivación. La línea 2 dice, la motivación es la paz. Esa es mi motivación para estudiar este curso. Hace un rato con Marcia decíamos que este curso, si es verdad, va a inducir una experiencia. ¿Cuál experiencia? La de la paz. El que yo experimente paz. Y si yo voy a experimentar paz o mi deseo es experimentar paz, entonces me voy a sentir motivado para estudiar este curso. Si nos están hablando del recuerdo de Dios, del regreso de Dios o a Dios, del amor al hermano y etcétera, etcétera. Pero esa no es la motivación. La motivación es la paz. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. Entonces quiere decir que antes del conocimiento tiene que estar la paz en mi mente. Antes de que regrese, por decirlo de alguna manera, el recuerdo de Dios a mi mente, yo debo estar en paz. Primero tiene que estar la paz. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz y la paz es la condición necesaria para el conocimiento porque es la condición del reino. Y siempre recuerden que el reino, cuando llaman aquí el reino, me están hablando del Hijo de Dios. El conocimiento solo puede ser restituido
cuando satisface sus condiciones. Y si la paz es la condición necesaria, pues tengo que satisfacer primero la paz para que llegue el conocimiento. Y no es este un trato que Dios haya hecho. O sea, Dios no te está diciendo, como requisito para que regreses conmigo, tienes primero que estar en paz. No, no es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya, sino de una voluntad que tú inventaste como tuya, aparte de la de Dios, aparte de la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, es decir, si te opones a su conocimiento, pues ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable, pues de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Me voy a distraer todavía más con el ego que con Dios. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. Y esto también ya lo hemos hablado antes. El ego no existe. El ego es un invento nuestro, de nuestra mente, cuando creímos que podíamos separarnos de Dios o del conocimiento. Entonces, al ser una idea inventada por mi mente, pues esa idea no puede tener poder sobre mí para que interfiera en que yo aprenda el camino de regreso a Dios. A menos que yo crea que el ego es real, o sea, que yo le dé mi lealtad, como dice aquí, y entonces sí va a poder tener el poder de distraerme, simplemente porque creo en él. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Vean cómo siempre estamos buscando una experiencia. ¿Qué resultado me aporta creer que soy un ego o que tengo un ego? Eso es lo que voy a evaluar. Dice aquí, se te pide simplemente, entonces si se me pide que evalúe, voy a evaluar. ¿Qué resultado me aporta creer que soy un ego o que tengo un ego o que el ego es real? Pues el resultado que me aporta es que yo sufra, que yo tenga dolor emocional me refiero, que yo eh, me sienta carente, insuficiente, que yo me sienta culpable, atacado o atacante. Ese es el resultado que me aporta el creer que el ego es real. Se me está pidiendo que evalúe eso. Bueno, pues soy capaz de evaluarlo. Si dejas de desearlas,
que evalúes estas alucinaciones si dejas de desearlas, las alucinaciones, debido a la pérdida de paz que te ocasionan, pues serán eliminadas de tu mente. ¿Por qué? Pues porque no las quieres tener, porque se las vas a entregar al Espíritu Santo, lo cual implica que las vas a perdonar, nada más porque no te aportan paz. ¿O por qué querrías estar sin paz? Piensa en esto también, evalúa esto también. ¿Por qué querría yo estar sin paz? ¿Por qué me gusta estar sin paz? ¿Por qué creo que yo me merezco estar sin paz? Como no me gusta, si voy a ser honesto, honesta, como no me gusta sentirme así, como no quiero estar así, pues entonces estoy dispuesto a perdonar todas estas ilusiones o alucinaciones. ¿Por qué? Porque quiero paz. Entonces entiendo por qué este curso, la motivación de estudiarlo es la paz. Porque quiero paz, voy a seguir la dirección que el Espíritu Santo me dé de su plan de estudio. Entonces el Espíritu Santo, al tener su plan de estudios, te va a decir, ok, si quieres paz, entonces me vas a seguir a mí como tu maestro y yo te voy a decir qué hacer. Yo te voy a decir, haz esto, esto, esto y esto, porque quieres paz. Si vamos entendiendo entonces por dónde va esta sección. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz. Y la única que necesitas hacer. ¿A quién le estoy haciendo la guerra? ¿Contra quién quiero la guerra? ¿Contra quién quiero pelear? ¿Con quién peleo? Pues en esta guerra no hay adversario, ni peleo con nadie, ni estoy en conflicto con nadie, porque no hay nadie más que yo. Me estoy haciendo la guerra a mí mismo. Estoy en conflicto conmigo mismo. Estoy luchando conmigo mismo. En alguna otra parte del texto nos dice precisamente eso. No luches contigo mismo. Es conmigo mismo con quien estoy luchando. Con mi propia mente, con los pensamientos que tiene mi mente. Con eso es con lo que estoy luchando. Por eso me dice, en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz y la única que necesitas hacer. Imagínate si te das cuenta, si reconoces que aquí no hay nadie más con quien pelear y que solo estás peleando contigo mismo, ¿no te dejaría eso en paz? Porque dirías, ¿y cómo por qué voy a pelear conmigo mismo? ¿Qué me odio tanto para hacerme la guerra a mí mismo? Pues no, deseo estar en paz. Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. Y a los que percibes como adversarios, parece que son personas. Pero regresando a la idea de nuestras creaciones o de nuestros pensamientos,
amorosos, a los que percibo aquí como adversarios son a mis pensamientos de mi sistema de ego. A esos son a los que percibo como adversarios. Pero esos mismos pensamientos forman parte de mi paz, a la cual renuncio cuando ataco esos pensamientos. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. Esta es una idea que ya hemos visto bastante. Así que yo quiero pensar que a estas alturas ustedes ya entienden, ya comprenden qué significa esto. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. Esta es una condición tan ajena al reino, tan ajena al Hijo de Dios, que a ti te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. Y vean aquí cómo parece hablarle a dos diferentes. Al reino, o sea, al Hijo de Dios con mayúscula, al que siempre está unido a Dios, al que es verdad, al que es realidad, y luego a ti, que te es imposible entender. A ti separado, a ti con ego. A ti con ego te es imposible entender el estado que prevalece dentro de la mente del Hijo que sí está unido a Dios, o de la realidad, o del cielo, o de Dios, o de la paz. Quiere decir que te encuentras en un estado de tu mente dividido. Por un lado, tu mente sigue siendo tal como Dios la creó, pero por otro lado de tu mente, no has querido que tu mente siga siendo tal como Dios la creó y has hecho de esa mente lo que tú quieres que sea. Lo que aprendiste en el pasado, a ti, hijo separado, tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. Si lo que aprendí en el pasado era realmente valioso, cuando no me hizo feliz. Me lo enseñé a mí mismo o lo aprendí en el pasado por mí mismo porque yo creí que eso era real, porque yo creí que eso era verdad y le di toda mi lealtad. Pero nada más porque no te hizo feliz, solo por eso debería ponerse en duda su valor. Y en la sección anterior, recuerden que me pidieron evaluar este mundo imparcialmente y ver si realmente tiene valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios y ese siempre es su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido para ti? ¿Ha producido en ti? Todas estas preguntas tienen que contestarse de manera muy honesta y tienes que ir adentro en tu mente para responderlas, no aquí afuera en lo más externo de tu conciencia. Tienes que ir adentro y honestamente decir, ¿realmente los cambios que hubo en mi aprendizaje del pasado me han hecho sentirme satisfecho y feliz? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas.
¿Y quién fue el que me dio o el que me dirigió ese aprendizaje del pasado? Pues el ego en el que creía o en el que creo, él también se erigió en mi mente como un maestro que me enseñó. Eso que me enseñó iba produciendo cambios en mí. Si yo reviso ese pasado a la luz de esos cambios o de eso que aprendí con el ego, ¿puedo estar satisfecho de eso? ¿Realmente me hizo feliz? Y repito esto, si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. Deseabas ser feliz y estar en paz, con el ego nunca lo pudiste haber aprendido. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y obviamente me dicen que yo lo elaboré porque yo inventé al ego y yo creí en él como real. Porque yo lo inventé, pues quiere decir que yo elaboré su plan de estudios para mí. Entonces ahora el plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y lo mismo se puede decir de su resultado. Ahora tendrás otro resultado, ahora tendrás otra experiencia siguiendo el plan de estudios de la expiación o del Espíritu Santo. Si lo de antes no te hizo feliz, si con lo de antes no estás satisfecho, este resultado con este nuevo plan de estudios será distinto, te hará feliz, estarás satisfecho, estarás en paz. Por eso, regresando un poco, y solo un poco, para ya no detenernos en eso, regresando un poco a lo que hablábamos con Marcia, si para mí, Gabriela, este plan de estudios es lo que me ha dado paz, felicidad, amor, tranquilidad, sensación de estar a salvo, seguro y en unidad, saber quién soy realmente y quién es mi creador, pues con este plan de estudios me quedo. ¿Para qué ando explorando en tantos planes de este estudio? Que es muy probable que puedan provenir de la dualidad del ego. ¿Para qué? Con este me quedo. No necesito más. Si el resultado de tu plan de estudios, te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Hacia dónde va uno y hacia dónde va el otro. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. ¿Ven? Si ese plan tiene dualidad, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Y esto es lo que ocurre cuando a veces ocupamos otro camino, cuando estoy en este.
uno se va a interponer en el otro y me van a causar un conflicto tremendo. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen, mas no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Obviamente, entendemos que este primer cambio necesario en el plan de estudios es un cambio de dirección y evidentemente me están hablando de dos maestros, entonces quiere decir que yo tengo que seguir solo a uno. Si el ego pareció enseñarme, si pareció ser un maestro, y veo que solamente con él aprendí dolor, pues sabes que, ¿qué voy a cambiar de maestro? No es muy difícil entender esto. Si tú llevas a un niño a la escuela y en esa escuela o en ese salón de clases el niño no está aprendiendo o aprende puras clases o lecciones dolorosas, pues lo vas a cambiar de escuela y lo vas a cambiar de maestro. Lo mismo es con nuestra mente. Necesito que el plan de estudios cambie de dirección y por lo tanto cambie de maestro. Voy a cambiar del ego al Espíritu Santo. Toda la dirección que el ego me dio, ya no la voy a seguir, ahora voy a seguir la dirección del Espíritu Santo y solo esa. Porque si sigo las dos, para empezar, no puedo seguir las dos. O sigo una o sigo otra. Las dos al mismo tiempo no las puedo seguir. Pero si una no me conviene, voy a elegir una para darme cuenta que una de ellas en realidad no existía. Espero que vayamos bien con esto, que no haya alguna duda o comentario. Vamos a leer este párrafo 6 y vamos a terminar aquí. Vamos a dejarlo aquí porque ya faltan unos cuantos minutos para terminar la clase y si nosotros empezamos la sección 2 se va a quedar inconclusa. Se va a quedar en el primero o en el segundo párrafo. Entonces, mejor vamos a terminar esto para que también tanta información sea más fácil de integrarse, de examinarse y no nos confunda más de lo que podría estarnos confundiendo. Bien, vamos al párrafo 6. Nada más denme un segundito, voy a abrir una puerta, por favor, permítanme. Ahora sí, vamos al párrafo 6 para ir terminando. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios del que había seguido antes, con el ego. Tengo que reconocerlo plenamente, dice aquí, es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque si yo no reconozco plenamente la total insensatez de ese plan de estudios anterior o al que seguí con el ego, pues, ¿qué base tendría yo para decir
quiero cambiar de maestro. Si se dan cuenta, no tendría yo ninguna base sólida para decir quiero cambiar de maestro. Por eso, aquel que cambia de dirección, aquel que cambia de plan de estudios, una vez que ha tenido el del Espíritu Santo, aquel que cambia de curso, aquel que cambia de camino, implícitamente está diciendo, este no me sirvió, quiero otro. Cuando tú te das cuenta que este sirve, que este funciona, ¿para qué quieres otro? Entonces tienes que darte cuenta primero, hablando de maestros en la mente, tienes que darte cuenta primero, reconocer plenamente que el maestro ego que tuviste y que seguiste, en el que creíste fielmente, no te dio lo que esperabas. No tuviste los resultados que tú deseabas. Si esto no es plenamente reconocido, yo no voy a saber si de verdad quiero cambiar al Espíritu Santo o mejor me quedo con el ego porque finalmente es lo que conozco y o si sigo a los dos. Pero como decíamos antes, no puedo seguir a los dos. Es como si tú quisieras ir a un lugar, a una ciudad específica, ¿sí? Y estás obviamente en otra. Y para ir a esa ciudad, pues vas a tener que tomar un camino. No puedes tomar dos caminos al mismo tiempo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo divides tu coche o el avión o en lo que vayas? ¿Cómo te divides en dos caminos? No puedes. O caminas por uno o caminas por otro. Uno puede ser que sea más corto, más fácil y más rápido, y otro puede ser que sea más largo, más tardado, más tedioso, más lleno de obstáculos, pero tú decides cuál camino quieres. Pero tienes que explorar, tienes que reconocer plenamente que un camino ya no te sirve. Si el camino del ego hacia lo que él te dice que es tu salvación es un camino lleno de obstáculos y lleno de dolor y lleno de sufrimiento, ¿querrías realmente seguir caminando por ahí? ¿Querrías seguir acompañado de ese maestro? Hasta que te des cuenta de que no, entonces decidirás por el otro. Entonces, repito esto, antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Los dos te están enseñando acerca de ti, de quién eres tú, pero de manera totalmente distinta. Acerca de ti, uno te va a hablar con la verdad y el otro te va a mentir. Si se trata este curso acerca de ti, ¿no querrías al mejor maestro? Al que te enseñe correctamente, al que te hable con la verdad acerca de lo que tú realmente eres, ¿o querrías que se te siguiera mintiendo y que se te siguiese llevando por caminos tortuosos que no te conducen a ningún lugar?
que no te conducen al conocimiento de ti y por lo tanto no te conducen a la paz, ni al amor, ni a la felicidad. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas tú? Esto lo tienes que examinar. Y si yo les dejé de tarea un párrafo en la sección anterior, esta también se las dejo. Exploren este párrafo, repásenlo, revísenlo, piensen en esto, reflexiónenlo y hagan sus notitas. Entonces, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Exacto. Por Ujú, eso en el inicio nos confundimos, a veces decimos que aceptamos la enseñanza y a veces nos negamos a hacerla y volvemos a la tentación del ego por el camino más fácil, ujú, pero que no lleva a ningún lado y que sigue un círculo vicioso. ajá, ¿Verdad? ajá, Eh, Porque realmente, como dices tú, la experiencia es lo más importante porque es la vivencia mm, del cambio. Y exacto, siento que ese es el camino para realmente poder hacer un cambio. Un cambio en la manera de pensar implica un cambio en la manera de ver el mundo y un cambio en la manera de relacionarnos. ¿Por qué? Porque nos claro. damos cuenta que si estamos proyectando y atacando al otro todo el tiempo, el Ujú, problema está en nosotros. Y si cambiamos nosotros, aparte que vamos a cambiar la manera de ver la vida y ver las relaciones, el otro o los otros van a cambiar porque nuestra actitud cambió. Entonces ujú, los resultados son evidentes, pero la lucha primero es interna, como viene ahí, claro. de que porque estamos muy acostumbrados a pensar de una manera y Ujú. hay muchas trampas en el camino, muchas trampas de las trampas. O Las sea, la idea trampas de es las trampas. autoengañarnos, exacto. Ujú, Pero, ujú, pero siento que es el camino más lúcido claro. porque está muy bonito conocer mucho de espiritualidad o de varias cosas de ese tipo, ¿verdad? Que Ujú, combina que el cuerpo es, con la mente y las emociones y el espíritu. Si ahora cada clase de yoga que iba, después que empecé el curso, que la maestra al final hace una relajación y una integración de cuerpo, mente y alma, digo, chin. Porque ¿cómo? ese es, pues es que así es de la mentalidad Sí, es la y mentalidad del mundo. del mundo actual, o sea, como está buscando alternativa Mm, al otro sistema del ego, pero como es tan difícil el curso, en el sentido de que implica cambiar el chip completamente, está más fácil quedar con lo otro, ¿verdad? claro, es más Bueno, fácil quedarse con lo otro. Claro, claro. Por eso les decía, eh, realmente examina esto verdaderamente en ti. Piénsalo, reflexiónalo, porque quizá tú decidas continuar con el camino del ego, continuar con el camino del mundo, porque pues es lo que ya conozco. Y como hay un dicho, ¿no? En el mundo, es mejor, ¿cómo dice? Eh, es mejor lo conocido, ¿cómo? Que bueno por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues mejor me quedo con lo que ya conozco, aunque sea malo, al fin que ya lo conozco. Y sé o creo saber cómo lidiar con todo eso, aunque sea malo. Y como lo bueno no lo conozco, pues no me voy a aventurar ahí. Pero entonces vuelvo a hacer la pregunta que siempre hago. ¿Y por qué te quedarías con lo que es malo, aunque ya lo conozcas? ¿Por qué crees que tú mereces lo malo?
¿Por qué crees que debes estar mal y vivir mal? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tú estabas hecho para eso? Entonces, sí requiere mucha reflexión nuestra, sí requiere mucha introspección, pues mucha examinación y, y después de esto, pues seguir la dirección correcta. Así es que, bueno, vamos a dejarlo aquí porque les decía, ya, miren, ya terminamos, ya de hecho ya no quedan minutos. Entonces estamos, para que no se nos olvide, capítulo 8 y vamos a regresar a la sección 2 el próximo miércoles. ¿Ok? Voy a terminar la grabación para que podamos despedirnos